gracias por siempre darse un tiempito en acompañarme en este tipo de charlas o quizás algún vivo, que creo que hace tiempo no lo hacemos. Y los que no me conocen, yo soy de Lima, Perú, aquí por la parte de Sudamérica. Si hay planes de viaje 2022 en Lima, Perú, pues tienen acá una casa de autores, encantados de recibirlos. Yo soy cirujano dentista. Cuando empezamos a ver esta línea de tiempo, yo egresé en el año 2000 y miren cuánto tiempo ha pasado. Así es que en estos 20 años de dentista ya puedo hablar algo, ¿no? Ya me equivoqué tanto que yo les puedo decir algo. Y es en esta parte donde tengo que hablar sobre los conflictos de intereses. A la verdad no tengo ningún interés y tampoco ningún conflicto. No soy investigador, soy un clínico que gracias a Dios pude hacer un posgrado en prostodoncia en el 2006. Y en esta línea de tiempo conocí o escuché por primera vez en el 2008 la palabra biomimética, ¿no? Creo que cuando hablamos de polimerización hay un grupo de gente que le toma importancia a este proceso cuando escucho de biomimética, ¿ok? Y bueno, y así a lo largo de estos 20 años hemos podido experimentar muchas cosas y mi intención de estar con ustedes es que no pase 20 años para conocer algunas cosas. A mí me tardó 20 años para entender algunos procesos que son importantísimos conocerlos. Y también en estos 20 años no tuve las posibilidades que hoy en día muchos fabricantes nos están dando. No va a esperar 20 años para poder recién trabajar con los gold estándar. Hoy más que nunca hay alternativas interesantes que están cumpliendo y en algunos casos superando a los gold estándar. Es por eso la intención de esta charla, ¿no? Esta charla no tiene ningún afán comercial, sino hablar de principios, hablar de conceptos que son importantes conocer en el proceso adhesivo y en base a estos requerimientos o requisitos que vamos a hablar, usted tiene un abanico de posibilidades. Y en este abanico, usted que tiene que buscar algo que esté a su medida. Para mí, ¿sabe qué es lo más importante? Lo más importante es el soporte de una marca en un país. Y yo estoy aquí gracias a DentoShop, que es una empresa de una amiga que nos ha apoyado mucho. Y en estos momentos es necesario que tengas aliados, ¿no? Que puedan darte una manito. Así es que, agradecido con todos, vamos a hablar de la fotopolimerización como el cuarto paso. ¿Y por qué llevo esta foto, Torres? Porque tengo que retroceder en el tiempo. Él es para mí uno, no puedo decir un maestro, ¿no? La palabra maestro implica muchas cosas, muchos requerimientos. Un maestro es aquella persona que está contigo, te ayuda a superar, te corrige, te acompaña y te ve partir, ¿no es cierto? Él es un gran amigo que se llama Abelardo Báez, él es chileno y la empezar a entender adhesión para mí fue el 2008 con Abelardo, ¿no? Estuvimos en una conferencia larga de 5 días, muchos conceptos nuevos para mí y, y cuando él comenzó a explicar yo decía, ¿y por qué esto no me enseñaron con tanto detalle en la universidad? O quizás sí me lo enseñaron, pero no hubo esa conexión que debería causarnos la universidad, ¿no? Ese clic que hace que uno se desviva estudiando. Y eso pasó con Abelardo. En esos 5 días me pudo hablar de todo un poco y decidimos hacer un cambio en todos los conceptos, una renovación de conceptos y por eso pienso que la biomimética es uno
de los conceptos que deberíamos hoy en día adoptarlos como nuestra forma de hacer odontología. ¿Ok? Hoy la biomimética, siento que había un despertar. La biomimética está desde 1998. Además, la palabra biomimética no solamente se habla en el entorno odontológico, se habla en muchos entornos. Y es más, gracias a esta biomimética, las grandes fábricas tratan de buscar productos, tratan de buscar eh, objetos que reemplacen la función, superando muchas veces esta función, sin ser invasivo, sin causar daño y tratando de simular a este objeto perdido o a este órgano perdido. Y la biomimética viene de ontología a través de Pascal Magne, y el concepto es que es el resultado de la unión estructural. Mire, es el resultado, la biomimética como tal, ¿cierto? No es un concepto estático. Para hablar de biomimética tenemos que tener un conjunto de procesos, de protocolos, de técnicas y materiales que ese resultado hace que uno lo llame biomimética. Y este resultado es de la unión estructural adhesiva. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usó un adhesivo? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Cuándo fue la última vez? No, doctor, hace un par de minutos. Es más, mientras que lo estoy escuchando, estoy usando el adhesivo. Entonces es necesario y es prioritario, doctores, esto es urgente, que la adhesión esté en todos los conceptos de la odontología, porque creo que todos los protocolos restaurativos y algunos en rehabilitación oral, eso hay que aclararlo, algunos en rehabilitación oral están o requieren del adhesivo. Por eso me gusta ese concepto, doctores, ese es el resultado de la unión estructural adhesiva, y para lograr esta unión estructural hay muchos requisitos. Hay tejido, hay un requerimiento del tejido, hay un material, ¿cierto? Este material debe cumplir ciertos requisitos y hay tecnología atrás de esto. Por eso, doctores, el concepto de biomimética es más profundo que simplemente un aislamiento o más allá de un sellado dentinario. ¿Ok? Y este resultado debe tener una apariencia óptica correcta. Miren, doctores, hoy todo lo que hacemos debería ser estético. Debería ser todo lo que hacemos, todo lo que ponemos en la boca de una persona debe de ser estético. Y esta estética nos referimos a una estratificación, nos referimos a una combinación de colores. La estética no es un bloque blanco que tiene apariencia de incisivo. No, 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 no. La correcta apariencia óptica en sí es hasta imperfecta, ¿no es cierto? Y esta unión estructural adhesiva que tiene una apariencia correcta, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de resistir cargas y fuerzas multiaxiales. Eso se llama oclusión. Lo que pasa que la palabra oclusión medio que espanta a personas, ¿no? Oclusión, inmediatamente uno eh, pone unas barreras invisibles. Sí, y de repente la palabra oclusión nos trae malos recuerdos de la universidad o de un profesor que lamentablemente coincidió con el curso de complicado y este profesor fue complicado. Bueno, cuando biomimética habla de oclusión, habla que esta integración estructural debe de resistir cargas repetitivas. Significa, doctores, que buscamos referencia bibliográfica, claro, la buscamos, pero no la tomamos tan como, digamos, como ley, ¿no?
leemos los artículos, nuestra ontología es en base a esos artículos, pero hay mucha responsabilidad en aplicar al paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya, autores, un estudio in vitro no es aplicable inmediatamente a la clínica. Hay que leerlo, releerlo, entenderlo, procesarlo y empezar con mucha responsabilidad a poner a cabo. ¿Ok? Por eso la oclusión, doctor, es importantísimo en la longevidad de la adhesión. Y cuando hablamos de longevidad, miren qué dice la biomimética. Es el resultado de la unión estructural adhesiva con una correcta apariencia óptica que tenga la capacidad de resistir cargas y fuerzas mecánicas multiaxiales durante un prolongado periodo de tiempo. Significa longevidad. Yo les pregunto, estimados doctores, eh, ¿cuántos ¿en cuántos cursos o en qué cursos nos enseñaron en la universidad que todo lo que hacemos debe de ser longevo, tiene que durar? Eso un poquito que no nos han enseñado, ¿cierto? Por eso nos cuesta mantener un programa de seguimiento a los pacientes. Claro que nos cuesta porque eso no está en nuestra formación, pero la biomimética habla de todo lo que hacemos tiene que durar un periodo de tiempo. Y si es posible, este debe ser lo más largo posible, lo más largo posible. Entonces nos damos cuenta, autores, que el centro de este concepto es la adhesión. Claro que sí es el concepto, porque gracias a esta codita, autores, miren, yo pienso que no puedo decir en toda la ontología, ya no puedo decir toda la ontología, pero sí puedo decir en la ontología restauradora y en la rehabilitación oral, esta gotita cambió todo. Podríamos decir que esta gotita cambió la ontología. Claro que sí, ¿no? Pero nos referimos a la ontología restauradora y a la rehabilitación oral. Claro que sí lo cambió, porque hoy en día, autores, esta gotita nos permite romper algunos protocolos, algunos paradigmas que estaban establecidos. La adhesión, doctores, está en todo. Es por eso que los principios de la biomimética hablan de no solamente conseguir la adhesión, sino tratar de maximizar esta adhesión. Y ahí viene lo importante, y que esta adhesión no sea sometida a estrés. Pero Roberto, ¿quién somete estrés a la adhesión? La resina cuando polimeriza. Por eso hablamos, doctores, de un cuarto paso. Y este concepto del cuarto paso es de Pascal Magne, ¿no es cierto? Hace 2 semanas tuvimos un evento de, de una comunidad biomimética, por llamar así, dirigido por mi gran amigo Jorgito Aravena, y estuvimos en un evento virtual. Y sí, pues Pascal dijo que de qué vale tener un gol estándar en adhesión si la fuente de luz que va a hacer que estos monómeros se conviertan en polímeros no cumple requisitos mínimos. ¿De qué vale el adhesivo? Y tiene razón, doctores. La adhesión sin la polimerización no es posible. No es posible. No podemos hablar de adhesión sola si no hay polimerización. Es más, si hablamos de aplicación del adhesivo y no de el polimerizado con esa misma intensidad, no hablamos del principio adhesivo. No hablaríamos. O sea, si nunca hubiésemos hablado de polimerizado y siempre nos hubiésemos quedado a hablar de adhesión sin mencionar a la fotopolimerización o a la polimerización, no tendríamos este desarrollo que la adhesión nos ha permitido. Por eso es importante conocer todos los procesos que hay atrás y los que provoca cuando nos polimerizamos.
¿ok? Para reducir este estrés. Y ese es un principio biomimético. Un principio biomimético no solamente es preservar al máximo el tejido dental, no solamente es conseguir un buen sellado periférico, no es mantener la vitalidad pulpar, que eso lo hacemos con preparaciones mínimamente invasivas y al quedarnos en esmalte maximizamos la fuerza adhesiva, reducir el estrés y al final imitar los tejidos dentarios. Son principios que debemos cumplir y saben cuándo, más aún cuando hoy los paradigmas de preparación han cambiado radicalmente, ¿no? Este, este post lo vi una vez en Facebook y me pareció espectacular, ¿no es cierto? Bueno, a la verdad no reconozco al doctor porque esas letritas chinas, no. Si alguien me ayuda, quién es, me avisa. Le agradecemos por esa publicación, la cual hacemos mención. Hoy más que nunca, autores, estamos viviendo en un enfoque conservador o en un enfoque adhesivo, haciendo que nuestras restauraciones cada vez sean más delgadas. Eso significa que nuestras preparaciones van a ser micro delgadas. Pero al tener esta integración adhesiva, ojo, no habría integración adhesiva si no hay polimerización. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se han puesto a analizar eso, autores? No hay integración adhesiva. No existiría integración adhesiva si no hay polimerizado. Uno va de la mano del otro. Por eso hablamos que es el cuarto paso. ¿Y dónde inicia eso, doctores? ¿Dónde inicia? Inicia con Bonucol. Ahí inicia el mundo adhesión, inicia el primer hallazgo de que la adhesión se evalúa en el tiempo. La adhesión puede ser controlada con fuerzas sometidas en esa área adhesiva específica a fuerzas de tracción. Claro, pueden ser medidas, pero la verdadera forma de evaluar a la adhesión es en el tiempo. Es en el tiempo, ¿sí o no? Dígame, ¿cómo el paciente nos cataloga si somos buenos o no tan buenos dentistas? ¿Cómo nos cataloga? Nos cataloga diciendo, esta curación me lo hizo tal doctor y me está durando el tiempo, doctor. Es una forma de que el paciente nos evalúa. Entonces, para que la adhesión pueda funcionar, se evalúa en el tiempo. ¿Ok? Importante. Por ese estudio, doctores, es el inicio a estos requisitos porque Bonocor comenzó a evaluar la alteración de la superficie de algunos dientes, ¿cierto? De algunos dientes. Si mira el primer grupo se le aplicó un ácido oxálico, por lo tanto no hubo tantas microretenciones, por eso si vemos la duración de esta adhesión en dientes tratados con este tipo de ácido, hablamos de 160 horas. Pero si vemos en el cuadrito de abajo, vamos a poner aquí para que nos puedan ver, ¿ok? Me estoy moviendo un poquito de la pantalla. Miren, vemos dientes sin tratamiento, dientes con tratamiento, ¿ok? Dientes con tratamiento en el tiempo, mire, 1070 horas. ¿Qué significa? Que el doctor Bunocor grabó la superficie del esmalte, ya grabó la superficie del esmalte con ácido fosfórico, si no más me equivoco, fue el 80%. Mire, al 80%. Y este doctor quería ver cómo se comportaría en los más conocidos como sellantes, ¿cierto? Entonces, él puso acrílico. Mire, doctor, él puso acrílico, un relleno de acrílico nada más. Y el ácido fosfórico que produjo retenciones mecánicas hizo que este sellante se quede 1070 horas. Imagínense, 1070 horas.
Si hablamos de 1070 horas de un grabado sin un protocolo específico como hoy, ¿no? Hoy echamos hipoclorito de sodio, hoy limpiamos con piedra pómez o arenamos. Entonces hablamos de 1070 horas buscando, ¿cierto? Buscando cuántos días sería. Sería 45 días. Mientras que los dientes que no fueron tratados, a las 10 horas se salieron los rellenos. Entonces, a partir de acá nace todo, Torres. Uno de los requisitos de la adhesión es su longevidad. Por lo tanto, el tejido que más te garantiza longevidad es el esmalte. Entonces, si usted me dice, doctor, esto del polimerizado es muy complicado, quisiera una aplicación clínica inmediata, quédate en esmalte. Eso sería mi consejo, quédate en esmalte. Mientras que te quedas en esmalte, todo va bien, doctores. El tema es cuando llegamos a tejido dentinario. Entonces diríamos, ¿todos los adhesivos funcionan en esmalte? Sí, todos. Todos los adhesivos funcionan en esmalte. Todos los adhesivos. Acá no hay nadie, creo yo, no existirá alguien que pueda poner en duda la adhesión en esmalte. Por lo tanto, ¿cuál es lo crítico? Lo crítico es en dentina. Es lo más crítico que hay, doctores. Por eso nuestros ojos, nuestros estudios deberían estar dirigidos a la adhesión a dentina. Entonces, al tener una cantidad infinita de adhesivos, porque en realidad es una cantidad infinita de adhesivos, mire este artículo, autores, que, que, qué conclusión tan bonita, ¿no es cierto? Es una revisión sobre la composición de la química, autores. La composición de la química, a veces eh, esto se vuelve un poco tedioso, ¿no es cierto? Pero mire esa conclusión, doctores. Los adhesivos dentales son mezclas complejas de ingredientes. Mírelo así, sí, es una mezcla de ingredientes especiales que solamente el conocimiento de estos ingredientes es la clave para entender el comportamiento de los adhesivos en la clínica. Importante, doctores, una buena comprensión va a proporcionarnos el uso correcto. Entonces, doctores, estas botellitas son mágicas si hay conocimiento en nosotros. Estas botellitas es lo mejor que pudieron traer a la ontología solo si hay conocimiento. ¿Ok? Entonces, doctores, cuando hablamos de adhesión, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquella fuerza que mantiene dos sustratos o ¿no es cierto?, dos sustancias de diferentes composiciones. Eso es importante, doctores. La adhesión está dada en dos sustancias de diferentes composiciones. Quiero que entienda eso. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una dentina, vamos a poner aquí ya, vamos a poner una dentina, ¿ya? Y voy a cementar algo, porque mis ejemplos van a ser de rehabilitación, ¿ok? Voy a cementar algo, voy a cementar a poner una bonle, ¿ok? Una bonle, ¿ya? Yo voy a usar un agente cementante, ¿no es cierto? De repente un agente cementante fotoactivado. Ok, quiero que mire esto, doctores. Mire, primera interfase adhesiva. Primera interfase adhesiva, material, agente cementante. Primera interfase adhesiva. Primera interfase adhesiva. Entonces, ¿qué tendría que buscar? Tendría que buscar la compatibilidad que hay entre mi agente cementante y el material que va a venir para poder devolver la anatomía a mi paciente. Entonces,
ahí tendría que haber un filtro, ¿cierto? Tendría que haber un filtro. Primera interfaz adhesiva. Segunda interfaz adhesiva, el agente cementante con el tejido. Segunda interfase adhesiva. Significa que hoy en día tenemos que especificar bien este punto, ¿no es cierto? Tendremos que ser clarísimo. Nunca un material llega a contactar al tejido dentario. Siempre se interpone algo. Siempre se interpone algo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la adhesión como adhesión? No de la adhesión como adhesivo, como la botellita, sino como la adhesión en general. Nos permite adherir no solamente tejidos dentarios, el famoso, estas situaciones clínicas donde un adolescente cae con el diente, ¿no es cierto? Cae en un asfalto y se rompe el dientecito y alguien que ya le había pasado esto lo pone en leche, lo pone en solución salina, ¿no es cierto? En suero fisiológico y de ahí va al dentista y la adhiere. Para eso es la adhesión, ¿no es cierto? Para adherir tejidos, para sellar túbulos, chicos, para sellar túbulos. Entonces usted me pregunta, doctor, ¿qué es el sellado dentinario? Es usar a la adhesión para sellar túbulos. ¿Qué adhesivo? Cualquier adhesivo, pero hay adhesivos que esa parte va a estar un poquito más expuesta que, que una dentina profunda, por llamar así, ¿no es cierto? Entonces, vemos que también la adhesión sirve para sellar túbulos y luego para adherir tejidos. También sirve, doctores, para adherir materiales poliméricos y cerámicos. Claro que sí. Cuando hace una operatoria que adhiere a su dientecito, está adhiriendo material, ¿cierto? Polimérico al diente, llámese resina o si no, en casos ya donde la exigencia del paciente es estético, es altísimo, ¿cierto? Y quiere un solo color. Estamos hablando donde estas láminas de porcelana pequeñísimas pueden hacer cambios radicales en los dientes. Significa que la función de la adhesión, doctores, va a depender del área a desarrollar, va a depender del área a desarrollar y va a depender mucho de la destreza manual. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos ya del concepto adhesión, hablamos de las funciones y sabemos de dónde deriva esto, eso es el cambio que el sistema, esto es un sistema adhesivo, ya no es un adhesivo, es un sistema adhesivo que está compuesto por tres pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ya? Por eso le llamamos un sistema adhesivo de tres pasos y ya sabe por qué. ¿Ya? En algunas marcas comerciales, la botellita del primer dice 2 y el adhesivo dice 3. Porque ¿cómo le llamamos? Por lógica, ¿quién es el paso 1? Pues, ¿no? Si tú eres el paso 2 y eres el primer, ¿quién va a ser el paso 1? Ahora, que algunos fabricantes pongan dentro de la cajita que usted compra, ponga un ácido, está bien, es un valor agregado, pero te pueden vender el sistema multipasos sin necesidad de un ácido. ¿Ok? Valga. Ahora, de repente, si la marca saca un kit, es distinto, ¿no? Pero una cosa es el acondicionador del tejido y otra cosa es el adhesivo. Esto junto le llamamos sistema, ¿ya? Sistema. Entonces, doctores, ¿cuáles son las funciones de cada paso? Es importante tener claro las funciones y de repente a algunos les va a parecer como, doctor, esto es muy básico, pero es necesario conocerlo, doctor. Es muy necesario. Yo sé que de polimerado seguramente hay varios que dominan más y está bien, pero es necesario. ¿Ok? Entonces, a ver un micrófono, de alguien me ayude.
Alguien me ayuda con el micrófono. Ya. Entonces, vamos a repasar qué es lo que hacen estos tres pasos para tener claro. ¿Ok? El ácido, doctores, el ácido en dentina, porque una cosa en esmalte, y ya sabemos que en esmalte todo camina bien. En dentina cumple esa función de limpieza, ¿no es cierto? Al ser detergente, quiero que piense un poquito que el ácido fosfórico es un gran detergente, por lo tanto limpia, arrasa, se lleva Smith Layer bueno y sano, arrasa con todo. Por eso hay algunas escuelas que ya sacaron al Smith Layer o al ácido fosfórico dentro de su protocolo, ¿no es cierto? E incluso algunos que dicen, yo no grabo dentina y lo tienen, está bien, lo tienen como su bandera, pero tranquilos, ¿no? Eso no podemos obligar a todos a pensar así. Pero la función del ácido es abrir túbulo dentinario, ¿no? Ensanchar el túbulo dentinario, ensancharlo. Ya con eso creemos que ya está cumpliendo una función tremenda, ¿no es cierto? Porque al arrasar el Smith Layer, ensancha el tubo dentinario y mire que deja, deja colágeno expuesto. Que si usted reseca demasiado, este colágeno puede colapsar. Por eso hablamos, doctores, que el sistema tres pasos como tal es el gold estándar. Hay muchos que hablan cómo este gol estándar podría saber clínicamente el colapso del colágeno, ¿no es cierto? ¿Cómo sabríamos? Clínicamente muy complicado. Clínicamente muy complicado que estas fibras de colágeno que están listas para poder fusionarse con eh, el adhesivo, ¿no es cierto? Pueden colapsar debido al mal manejo en esta parte. Por eso el segundo paso es el primer, porque el primer es el elemento hidrófugo. Disculpen, el primer es el elemento hidrófilo, ¿no es cierto? El que tiene compatibilidad. Entonces, si usted resecó un poquito más de lo normal a la dentina, este primer hidrófilo promueve que el agua llegue o se devuelva a los niveles donde estaba. Aquí tiene el famoso monómero EMA, ¿cierto? Y después de aplicar de manera activa más de 30 segundos y un poquito más, usted aplica el adhesivo, ¿cierto? El bis-GMA o también conocido como el componente hidrófugo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el paso 1 es el ácido fosfórico, el paso 2, ¿cierto? Vendría a ser el primer, el paso 3 vendría a ser la aplicación del adhesivo y quedaría incompleto esto, ¿cierto? Por eso aparece un paso 4, el polimerizado. Yo creo que eh, pienso que es correcto, ¿no es cierto? Es algo que uno dice, de verdad, pues no, era correcto lo que decía Pascal de un cuarto paso, porque nuestro sistema adhesivo tiene tres pasos, un sistema adhesivo tiene dos frascos o dos pasos, ¿no? ¿Cuál sería la tarea real? La tarea real sería que el polimerizado pase a ser un cuarto paso. Significa que si el primer lo vamos a hacer con mucho cuidado, flotación activa media hora, evaporar solventes, el paso 4 también debería tener algunos requisitos, ¿no? Y pienso que por ahí puede ser la línea futuro, ¿no es cierto? Ahora, cuando logramos integrar estructuralmente a estos dos materiales o dos sustancias de diferente naturaleza, miren, logramos cementar. Quiero que mire cómo se ve la terminación, ¿no es cierto? Es un filo de cuchillo, una preparación vertical. Pero por un tema pedagógico hemos puesto que
eh, nunca, autores, y esto hay que ser muy enfático, mientras que usted tenga un agente cementante puesto de manera intermedia, es muy difícil, no sé si llamarle nunca, ¿ya? Pero es muy, muy, muy difícil que haya un asentamiento verdadero. Muy difícil que haya un sellado cero. Muy difícil. ¿Sabe por qué? Yo le pregunto, ¿cómo saldría el excedente? Si la llave transparente o lo que usted coloca es la dosis, preguntes cómo todo lo demás del excedente, cómo lo afronta, ¿cierto? Por eso es importante, autores, entender los procesos, porque si esta unión estructural no es garantizable en el tiempo, por ahí va a pasar una filtración, por ahí va a iniciar, ¿ya? Entonces, autores, con este pequeño preámbulo ya sabe por qué se llama el cuarto paso. Entramos al concepto de fotopolimerización, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de fotopolimerización, hablamos de una conversión. La fotopolimerización es la conversión de monómeros a polímeros, ¿cierto? De monómeros a polímeros. Los dientes estaban desalineados, estaban cada uno, ¿cómo llamamos? Cada uno haciendo lo que quiera, ¿cierto? La polimerización es concientizar a su monómero pequeñito, ¿ya? Concientizarlo y luego pasar, ¿no es cierto?, a un nivel de cadenas largas llamado fotopolimerización, gracias a los fotoiniciadores. Significa, autores, que ahí hay mucha química física, ¿cierto? Los primeros datos de que la fotopolimerización, si retrocedió un poquito en la historia, es para volver con mucho conocimiento, con mucho conocimiento. Entonces, cuando hablamos de polimerización en general, tenemos que reconocer que en odontología tenemos tres tipos, ¿no es cierto? Tres tipos de polimerización, que me imagino que poco a poco la primera y en algunos casos la segunda va a ser limitado el uso. ¿A qué se refiere, doctor? Es que hoy en día, autores, tenemos el flujo digital. De repente usted lo tiene o de repente alguien le está dando un servicio cerca. Entonces yo le pregunto, si usted va a hacer un puente provisorio, ¿cuánto se demoraría si lo hace a mano alzada con todos los rebases? ¿Cuánto se demoran hacer un puente provisorio de manera de CAD/CAM? No, ahí hay una velocidad extrema, ¿cierto? La idea es acortar esta brecha y poco a poco subir a la al conocimiento, ¿no es cierto? Es poco a poco, estar sacando cosas que hoy en día no tendría sentido y estar llenando la zona donde el conocimiento está haciendo que esto avance. Entonces, cuando usted usa un acrílico o un con su monómero de autocurado, ¿por qué se llama de autocurado? Porque trabaja el peróxido de benzoilo con la mina terciaria, ¿ya? Estos producen inmediatamente ¿ya? Estos producen inmediatamente la producción de radicales libres, por lo tanto, polimerización. Entonces, esto es lo más conocido. Tenemos una polimerización por calor, ¿cierto? De ahí tenemos la polimerización química, que es producto del peróxido de benzoilo con la mina terciaria, doctores. Y eso pasa mucho en el brazo y la base catalizador del multilink, ¿cierto? Ahí es un ejemplo de esta reacción o de esta polimerización química, ¿cierto? Donde se aplican dos frascos y en combinación con el agente cementante produce esta reacción química, liberando radicales libres, por lo tanto provocando polimerización. Ahora, en nuestro día a día, el acrílico lo hemos usado mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo. Y una de sus cualidades de este tipo de polimerización es la posibilidad de que cambie de color
en el tiempo, ¿no? Es una de las posibilidades debido a la mina terciaria. Debido a la mina terciaria. De ahí pasamos a la polimerización por fuente de luz. Y creo que, doctores, con la llegada de la luz LED hace un quiebre, ¿no es cierto? Rompe a nuestra conocida lámpara de luz halógena, ¿no es cierto? Que seguramente varios no tendrán, yo me imagino que varios lo tendrán en su museo, pero hoy en día, autores, tenemos muchos fotoiniciadores. Entonces teníamos nuestra lámpara de luz halógena y de ahí comenzó a subir la LED, segunda generación, tercera generación, y hoy se dice que estamos en cuarta generación, ¿no? Todavía no hay un pronunciamiento de algunas fábricas que se encargan de esto, solamente nos están dando algunos datos por ahí, ¿ok? Ahora, la diferencia en la fotopolimerización, si usted se da cuenta, es que una está ligada a mina terciaria, las demás no. Entonces, la que está ligada a la mina terciaria es la canforquinona. ¿Qué significa? Que la fotopolimerización de la canforquinona como tal necesita a la mina terciaria. Y la mina terciaria es medio color amarillenta, por lo tanto, este cambio de color puede ser un inconveniente. Por eso en algunos países ya todo lo que es con la mina terciaria lo están dejando de usar. Y de ahí aparecen los fotoiniciadores como la lucerín, fenilpropanodona y vocerín, ¿cierto? Son fotoiniciadores que solamente dependen de la luz, de nadie más, solamente depende de la luz y por eso es importante el artículo que dice, hay que leer los ingredientes para poder, ¿cierto?, entender mejor los procesos. Ahora, autores, eh, dentro de esta gama de variables, tenemos factores que no deberíamos pasar por alto, ¿cierto? Los factores de esta polimerización en general y para los dentistas fotopolimerización, tendríamos que iniciar con cuáles son los componentes, ¿no es cierto? La composición de los materiales. Claro que sí, usted debe saber de qué está hecho lo que está usando para poder saber qué fotoiniciadores son los que contienen y en base a eso usted busca la longitud de onda correspondiente. Eso es lo que debería hacer primero, ¿no es cierto? De ahí, características de la lámpara, saber tiempo de batería, tiempo de carga, qué niveles tiene, qué valor agregado le han puesto, porque hoy en día es una competencia. Entonces tendríamos las ¿cómo le llamamos? Tenemos las reglas antiguas que eran casi formadas por paradigmas y hoy tenemos nuevas reglas para el polimerizado. Tanto así, doctores, que rompe incluso para mí, porque antes yo me quedaba corto con la profundidad de algunas cavidades y decía, si estás más profundo que 6, pienso que no debes polimerizar, pero ahí vienen estas alternativas interesantes que hacen viable conseguir el mismo grado de polimerización. ¿Ok? Conocimiento habilidad del operador básico, autores. Nunca dejamos de aprender, siempre es importante escuchar, siempre es importante estar pendiente de la cantidad de charlas que hay. Hoy en día tiene charlas para todos los tipos, todos los tamaños, tiene charla para todo, ¿no es cierto? Entonces también nosotros estamos a la alerta de un nuevo conocimiento para poder pensar, ¿cierto? En que el resultado que tengamos no solamente es por un buen equipo, no, el resultado es por su conocimiento, ¿ok? Entonces, cuando ya entramos más a fotopolimerizado, doctores, tenemos que pensar en requisitos, porque si no hago un buen polimerizado, no logro eh, esta unión estructural. ¿Se acuerda el concepto de biomimética? Es la unión estructural adhesiva entre la parte, eh, cómo le llamaríamos? Entre eh, el polimerizado del adhesivo
¿ok? Valga la aclaración. Y luego del agente cementante o de la resina. Por eso, doctor, es importante ver de qué lado ves la adhesión. Si ves el lado de la operatoria o ves el lado de la rehabilitación. Es lo que usted tiene que tener claro. Porque si usted confunde la adhesión y a los dos trata de poner lo mismo, ahí inicia una gama de problemas. ¿Ya? Porque al final la ventaja de la operatoria, para mí la gran ventaja es que siempre se trabaja en periferia de esmalte, ¿no? Creo que esa es la ventaja de la operatoria. En rehabilitación muchas veces trabajamos cuando ya no hay esmalte o el esmalte lamentablemente ha sido gastado casi en su totalidad. Por eso creo que eso hace lo bonito de fusionar estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de longitud de onda, doctores, porque eso sí es algo técnico que tiene que saber, ¿ya? La longitud de onda, su nombre lo dice, es aquella, es aquella distancia que Ajá. recorre, es aquella distancia que recorre una onda cuando se propaga, ¿no es cierto? Longitud de onda, es una onda que recorre una distancia, ¿ok? Ahora, esta longitud de onda, autores, mire en qué parte del espectro total está. Está dentro de la luz visible, ¿ya? Entonces, este espacio que nos da, mira, este pequeño espacio, ¿cierto? Este pequeño espacio, mire. Ese pequeño espacio está entre los 390 a casi la mayoría de lámparas nos está dando 550 para que no podamos eh, salirnos de ese rango y haya una serie de conceptos que podrían confundir. En ese rango de longitud de onda, ¿ok? Pasa todo. Entonces la lógica sería otra vez. Si hoy hablamos de que cada fabricante está sacando su foto iniciador. Cada fabricante se está caracterizando en sacar su propio foto iniciador. Y este foto iniciador va a activarse con una onda específica. Ya no va a haber esta onda universal. Por lo menos aquí no hay esa posibilidad. Entonces, si yo sé que tengo muchos fotoiniciadores, la lógica te dice qué lámpara debería comprar. La lógica te dice una que tiene diferentes longitudes de onda, porque los fabricantes están sacando diferentes longitudes de onda. Y casi algunos se están alejando de una distancia promedio que abarcaba la halógena, ¿cierto? La luz halógena abarcaba un pedacito, pero hoy en día tenemos fotoiniciadores que miren, que se están alejando de los valores normales de polimerización. ¿Por qué pasa esto, doctores? Porque si yo no despierto este fotoiniciador, es muy probable que mi resina pueda quedar dura, más no polimerizada. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Una cosa es fotopolimerizar y otra cosa es endurecer una resina. Cuando hablamos de fotopolimerizar, hablamos de que haya la energía suficiente para poder activar estos fotoiniciadores. Y son los que iniciarían este cuarto paso. ¿Ok? Este cuarto paso. Entonces, ¿qué nos queda como tarea? Queda como tarea averiguar en el fabricante de la resina o del agente cementante que usted usa, qué fotoiniciador tiene. Entonces diríamos, si usted tiene un fotoiniciador de una resina y te dice canforquinona, tiene un agente cementante y te dice que tiene fenilpropandiona y tiene un core que tiene ibocerin. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener diferente longitud de onda,
Porque si solamente tú disparas de lucerina, ¿no es cierto? De lucerina, no va a poder activar todo lo demás. Por eso es importante hacer por lo menos averiguar su resina qué fotoiniciador tiene. Este dato sería el mínimo indispensable. Y el segundo dato, ¿cuál sería? Buscar en la lámpara de su elección, doctores. En la lámpara de su elección, ¿en qué longitud de onda está? Eso ya depende de cada uno, ¿ok? De cada lámpara. Doctor, ¿cuál recomendaría usted? Vamos a recomendar aquella lámpara que tiene una longitud de amplio espectro, ¿cierto? De amplio espectro. Una Polywave, una generación, una tecnología Polywave. Es lo que hoy requerimos en una lámpara, ¿ya? Entonces, en la ficha técnica, ¿cómo va a revisar la longitud de onda? Debe tener nanómetros. Ya, vamos a poner aquí nanómetros. Ya es lo que tendría que marcar. ¿Ok? Entonces, primer paso, Torres, dentro de este conocer la gama de ingredientes, el primer paso vendría a ser la longitud de onda de tu lámpara. ¿Cómo lo averigua? Es un numerito que tiene MM, ¿ya? Es algo que tiene MM. Ese datito tienes que buscar, la ficha técnica, y a veces algunas lámparas no nos mandan la ficha técnica, y eso creo que no está bien. Si tú la pides, no, claro, yo creo que no está bien que tú quieras a todas las lámparas juzgarlas, no. Tendríamos que buscar su ficha técnica y saber cuál es la cualidad de cada lámpara con respecto a este punto. ¿Ok? Entonces, longitud de onda, un amplio espectro. Y la longitud de onda es importante porque va a despertar al fotoiniciador, lo despierta, vamos a llamar así para que me entienda, ¿ok? Y produce un radical libre. Y este radical libre, como saben, necesita neutralizarse y es el que inicia el polimerizado que ahora pasamos a explicar. Segundo punto, Torres. Primer punto, longitud de onda, que sea lo más amplio posible. De 370, 380, 385 a 405, 415. Cuanto más amplio, mejor. Cuanto más amplio, mucho mejor. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo, doctores? ¿Cuánto tiempo deberíamos polimerizar? Ya que tengo quinta generación. Tengo quinta generación de mi lámpara. ¿Cuánto tiempo debo polimerizar? Eso no depende de la generación, doctores. Eso no depende. El polimerizado depende del requisito de su resina. ¿Ya? Eso es así, doctores. Es como, a ver, vamos a poner un ejemplo que usted pueda entender. Mm, usted cementa unas carillas, ¿ya? Cementa unas carillas. Y porque por ahí escuchó, toma el programa de 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, y como la oclusión está bien, bueno, la paciente se va. Hay un riesgo tremendo, Torres, un riesgo tremendo porque te has ido al máximo límite y este máximo límite puede traer problemas internos a ese diente cementado. Por eso, ¿cierto? Es importante que usted sepa cuánto debo polimerizar. Esta tablita que vamos a hacer, doctores, es una tablita que debería tener en cuenta, porque hoy en día, en esta nueva normalidad, ¿cierto? Hay muchas cosas que están cambiando. Y una de las cosas, doctores, que está cambiando, pienso yo, es el actuar con evidencia, ¿no? Es lo que estamos haciendo. No sé ustedes, pero cualquier cosa nueva que dice, en este caso el gobierno, inmediatamente vamos a leer. Cambian el protocolo, inmediatamente vamos a leer. Siempre estamos usando la bibliografía, a la ciencia para la toma de decisiones. Lo mismo pasa aquí. Cuando hablamos de polimerización, usted debe estar atenta, ¿cierto? A algunos datos que quizás puedan hacer que usted revolucione con esa iniciativa, ¿ok? Con esa iniciativa.
Entonces, cuando preguntamos cuánto tenemos que polimerizar, es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y de hecho, que debe haber una respuesta, porque la polimerización no es casualidad, no es casualidad. La literatura, ¿qué dice? La literatura dice que tú debes polimerizar, que al final esta energía, y la energía es producto del tiempo multiplicado por la intensidad, ¿cierto? Producto, el resultado, este joules, es producto de multiplicar el tiempo con la intensidad. Debe salir 16.000 joules, o 16 joules, disculpen, 16 joules. ¿Ok? ¿Qué debo recordar yo? Vamos a recordar la luz halógena, porque pienso que a partir de esa lámpara, ya una vez que se creó la necesidad en el dentista, o sea, ya se creó la necesidad de investigar, tenemos que ir o retroceder un poquito, 5 segundos, 11.6 segundos. Mire, lo sencillo que es. Usted tiene que conocer cuánto es la intensidad de su lámpara. Otro ejemplo. Mi lámpara bota, acá dice 730. Ya, 730 de intensidad, ¿no es cierto? Aquí, mire aquí. No, disculpe. 730. Ahí está, 730. Yo tengo que llegar a 16.000. Entonces ponemos 16.000 entre 730. Yo tengo que polimerizar 22 segundos. Miren, sencillo, Torres. Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita saber cuánto es la intensidad de su lámpara. Es un dato que no solamente es técnico, es un dato para la clínica del día a día. Entonces, tomaron diferentes resinas, como Evoceran, Supreme, Premis, y comenzaron a aplicar en diferentes segundos. Claro, pues sería muy que simplemente por una prueba se descarte, ¿no? No, aquí usaron en 10, 15, 5 segundos. Son los diferentes medidas que se estaba viendo. Ahora, cada resina también te sugiere una cantidad mínima de polimerizado. Te sugiere, nada, acá nada que se obliga. Te dice, doctor, sugerimos porque siempre son rangos. Entonces, si vemos, doctores, la significancia de este estudio que me pareció súper interesante, habla que, primero, doctores, que el tiempo máximo, la exposición máxima hoy en día es de 20 segundos. Y en base a 20 autores ya no deberíamos nosotros movernos. Es 20. Entonces, si su lámpara está botando 1200 por 20, 24 joules. Mi autores, llega al máximo nivel de polimerizado. Entonces, cuando salen nuevas lámparas, autores, y usted como yo no es un investigador, ¿no? Yo no voy a ir a un laboratorio, no. ¿Qué datos me guío yo? Los datos del fabricante. Usted tiene que solicitar una pregunta. ¿Me puede decir cuánto es la longitud de onda que tiene la lámpara? Tanto. Ok. Si quiere, ¿no es cierto? Hay personas que son así, hacen etapas de prueba. Nosotros ya hemos hecho una etapa de prueba muy buena, autores, que tenemos un feedback muy bueno, porque mire esas intensidades que nos ofrece, autores, la lámpara. Mire, 1000 miliwatt por centímetro cuadrado, 1500 y 2300. Claro que ese número de 2300 nos emociona, porque uno diría, doctor, entonces, ¿cómo sería si tiene 2300? Entonces sería 16.000 entre 2300, 6 segundos. No, pues no. Esa intensidad elevada es para ortodoncia, es para adhesión en esmalte, no es para dentina.
Ojo con eso, no es para dentina. Entonces, el tiempo mínimo hoy en día, autores, es 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad mínima? Mínima 1000. 1000, doctores. Es lo que hoy en día. Quizás antes, pre-pandemia, pudo ser 800. Claro, pudo ser 800, pero hoy en día es 1000. Es lo mínimo que tiene que pedir al, a su distribuidor cuando va a decidir por una lámpara. ¿Ok? Cuando va a decidir. El otro factor, doctor, es tenemos longitud de onda, intensidad, tiempo. Va de la mano, doctor, es longitud de onda que tenga un espectro de 385 a 410. Un amplio espectro. Intensidad mínima 1000, tiempo 20 segundos. 20 segundos. Estamos hablando, doctores, de datos que ya deberían poner en práctica desde mañana. Desde mañana. Otro dato que ya es cada vez más clínico es la distancia. Es la distancia a la cual se está polimerizando, ¿cierto? Claro que sí. Imagínese que usted tiene una rica parrilla. Yo le pregunto, si la parrilla está cerca a la brasa, ¿en cuánto tiempo se va a cocinar? Si la tiene lejos de la brasa, ¿en cuánto tiempo va a polimerizar? ¿O en cuánto tiempo se va a freír? No, no, nadie ponga la lámpara en su parrilla. ¿En cuánto tiempo se freiría, cierto? Algo así es, algo así es. Cuando tú estás cerca de tu guía luz, cerca al área donde requiere este polimerizado, tendríamos que con una sondita calibrar para que te dé una buena referencia. Tendríamos que calibrar, la verdad tendríamos que calibrar la profundidad, debemos sacar nuestra sondita y medir. Claro que eso no pasa, ¿no es cierto? Porque nos gusta colocar fresas, colocar algunos tipos de ayuda memotécnica, pero debemos colocar una sonda periodontal para ver cómo se ayuda. Ahora, ¿qué dice la literatura, autores? La literatura, ¿qué dice? La literatura sigue reconociendo que la altura o la distancia alejada de una lámpara sigue causando duda hasta ahora. ¿Ok? Esto es un estudio muy interesante, muy interesante. Primero porque va a evaluar la profundidad. Segundo, va a evaluar el grosor del material que va a poner. Entonces, interesante porque se vuelve un poquito más clínico. Entonces, cuando la lámpara está, mire, a 0 milímetros, a 0 milímetros, a 6.6 y a 9 milímetros, ¿ya? Porque son dos distancias, acuérdense, mire acá, son dos distancias. Vamos a poner aquí, ¿ok? Esta es la distancia más pequeña, 6.6. Esta es la distancia eh, a 9, a 9 milímetros. Claro, pues no. Cuanto más lejos, la intensidad disminuye. Eso es algo más que lógico. Roberto, ¿y cómo sé que esto es cierto? Yo le pregunto, escúchame, yo le pregunto, ¿cuánto es el porcentaje máximo de una resina bulk? ¿Cuánto es el porcentaje máximo de una resina bulk? 4 milímetros, ¿sí o no? ¿Cuánto es la dosificación máxima que podría hacer una resina bulk? 4 milímetros. ¿Sabe por qué 4? Porque los fabricantes saben que pasado los 4 milímetros podría haber una falta de polimerización. Entonces, ¿qué pasa con las cavidades 6, con las cavidades 7, 8 o aquellos dientes con tratamiento con ductos, ¿no? Que estás casi a 15 milímetros. La tecnología dual, ¿no? Ahí hablamos de duales, que esto no es un tema porque ahí en duales hay mucho que hablar, pero ahí es donde podríamos usar algún material dual porque la luz no llega con toda su intensidad. Eso es lo que usted tiene que evaluar en la profundidad, porque evaluar, no sé, de verdad
Nunca se nos ha ocurrido, ¿no? Evaluar en sentido inverso, o sea, midiendo las porciones sería complicado. Tú pones una sonda periodontal hasta la punta cúspide donde se va a apoyar la lámpara y mides. Inmediatamente empiezas a sacar algunas referencias, en caso que mide 4, 5, 6, 8 milímetros. Por eso este estudio, doctores, nos va a ayudar a entender. Es un estudio interesantísimo porque el autor quería observar, primero, el grado de filtración. ¿Qué significa el grado de filtración? Grado cero, cero filtración. Grado 1, filtración inicial. Eh, grado 2, ¿cierto? Para que pueda calificar el resultado, ya para que pueda ir una filtración más o menos intermedia, ¿ya? Y el grado 3, una filtración total. Entonces, una filtración inicial, intermedia y total. ¿Ya? Total. O sea, el grado 3 es el grado de filtración completa. Miremos entonces, miremos entonces. A la derecha de nuestras pantallas es operatoria, a la izquierda es indirecta. Rehabilitación oral adhesiva, indirecta, una mal llamada incrustación, porque hoy no llamamos incrustación, ¿cierto? Una restauración parcial adhesiva. Evaluemos los pisos gingivales. Eh, o sea, cortaron los dientes para poder ver cuánto había ingresado la solución de fucsina básica o este tinte. Mire, doctores, mire, acuérdese, el grado 1, filtración inicial, grado 2, filtración intermedia, grado 3, filtración completa. Fíjese, fíjese en el grado 2. Mire, mire el grado 2. Es operatoria el grado 2. La derecha es operatoria. Algo de filtración en esmalte. Mire el grado 3, operatoria. Una operatoria que yo creo que está a niveles subgingivales. Claro, porque mire, filtración total. Es porque no se controló el manejo de fluidos. Vayamos a la indirecta. Mire la indirecta. Cero filtración, cero, doctores, cero. ¿Qué justificación le podemos dar? Pienso yo, la justificación es que ahora que hay, hoy que la investigación se ha desarrollado tremendamente, doctores, y no, porque es un estudio muy básico, esto usted lo puede hacer, usted puede agarrar dientes extraídos por tercera molar, hace sus cavidades en diferente altura, lo pone en una solución básica, hasta biolita genciana, y pasado 30, 40, 50 días los saca y los corta, y ahí usted tiene su investigación. Siempre los doctores o los alumnos me dicen, doctor, ¿en qué investigo? No sé. Yo le digo, oye, pero tan sencilla la investigación, la investigación es la pregunta que no sabes tú cuando lees, esa es investigación. Entonces, ya sabe usted por qué hay este tipo de filtraciones. Ya sabe por qué hay este tipo de filtraciones. Esto no es casualidad, doctores. Es porque el sellado a ese nivel tan profundo casi no se polimeriza. Interesante, doctores. Interesante. Por eso, importante, doctores, determinar en qué profundidad usted va a preparar. Es un dato que debe tener en cuenta porque incluso, ojo, incluso si usted va a hacer una elevación del margen, debe saber cuál es la condición en la cual llega el paciente. Y si hace la elevación del margen, usted está cumpliendo un objetivo, convertir una situación infragingival a una situación supragingival. Y eso es muy ventajoso para la rehabilitación. ¿Ok? Para la rehabilitación. Pero, doctores, hace un mes, no sé si usted estuvo pendiente, hubo el aniversario de los 200 años de la uva.
¿cierto? ¿Sí o no? Los 200 años de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, una institución tremendísima, tremendísima de la odontología. Y como era una conferencia virtual, ahí comenzaron a invitar a varias personas y bueno, me lograron contactar, me invitaron y yo dije, ok, voy, cuenten conmigo. Yo les dije, hay una pregunta, hay una posibilidad de que me pueda mandar los links cuando, o sea, me puede, hay una posibilidad de poder analizar mayores espesores. Y miren, doctores, cuando el doctor Gustavo Petri, no sé si usted lo conoce, comenzó a hablar de polimerizado porque me gustó. Yo quise entrar al evento, ¿no? Yo iba a exponer, dije, vamos a escuchar a los demás. Presentó este artículo, me quedé callado, porque miren cuánto de distancia está viendo para el polimerizado. Mire, como promedio 11 milímetros y como material en sí 9 milímetros. Hace un rato hemos hablado de 3.5, 4 milímetros, ¿se acuerdan? Miren, doctores, una de las tantas formas de evaluar el polimerizado es con la microdureza, ¿no? Con la microdureza, con los Vickers. O sea, algo que está bien polimerizado cuando se hace estas hendiduras, se evalúa cuánto de dureza tuvo. O sea, usted al polimerizar se juntan los monómeros en polímeros y refuerzan, o sea, vuelven a nacer fuertes, mejor así, vuelven a nacer fuertes. Entonces, para que puedan analizar esta nueva fortaleza, es el estudio de microdureza, ¿no es cierto? Postpolimerizado. ¿Qué nos llamó la atención, doctores? Nos llamó la atención la, la semejanza que hay, donde el rango entre uno y otro es bastante, yo diría, no es tan cerca con respecto a los que se polimerizaron con agente cementante Bariolín, por eso dice BA, y a los que se cementaron con resina calentada que se llama Tetric, por eso dice TE. BA porque dice Bariolink y TE porque usaron Tetric, serán calentado. Entonces, si vemos la dureza que se obtuvo de las resinas cuya nomenclatura involucra la TE, vemos que los valores de dureza de esta resina calentada resultó mucho mejor, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué decimos? En condiciones, mira, en las condiciones de este estudio, ojo, de este estudio, los valores de la dureza Vickers del cemento, que es en caso Bariolín, de la resina calentada, en caso que sea el Tetic Serán, ¿cierto? Se consiguió cuando se aplicó 3 bloques de 90 segundos. 3 bloques, o sea, primer polinizado, 90 segundos. Deja que pase un poquito, segundo polinizado, 90 segundos. Y miren, doctores, miren que el artículo está diciendo que sí se llegó a una buena dureza. Significa que estos 7 y 9 milímetros no interrumpió el polimerizado. 7 a 9 milímetros. Esto, doctores, nos cambia un poquito de chip porque antes nosotros teníamos una regla. Decíamos que cuando va esto de 4 a 6 milímetros, 7 milímetros, trate de usar dual. Pero hoy, porque la intensidad fue aumentada, esto quiero que recuerde, la intensidad aumentó, ¿ok? Y esto, doctores, pasa en un diente con endodoncia. No hablo del diente vital, porque nunca va a haber un diente vital que esté a 9 milímetros. Es imposible, pero no. Un diente vital a lo mucho estará a 7, bueno, si me dice 7, a lo mucho estará en 5, 6. Por lo tanto, la luz sí llega. Pero ¿qué hacemos en espesores, en alturas y espesores, como el que acabamos de ver? Mire, interesante, autores.
Entonces, cuando me preguntan, doctor, ¿qué opina de la técnica de la resina calentada? ¿Usted se inventaría? A veces lo uso, claro, a veces usamos la resina calentada y hoy me va a dar más confianza polimerizar sobre algo que tenga cierto grosor. Eso no significa, chicos, eso no significa que va a haber una reacción exotérmica. Eso es otra cosa, ¿no? Va a haber un aumento de la temperatura. Esa es otra cosa. Ese es, o sea, una cosa es la intensidad y del tiempo y como resultado un incremento de la temperatura que puede afectar a un diente. Eso sí es más real que otra cosa. Si aumentamos, o sea, si nosotros colocamos una fuente de luz, esa fuente de luz va a botar una energía, autores, queramos o no. Por lo tanto, usted tiene que controlar esa energía porque si no puede causar una, una pulpitis irreversible. Y eso no le deseo a nadie, autores, porque esa pulpitis irreversible es bien crítica, bien crítica. Por eso es importante lo que dice, ¿no es cierto? Lo que dijimos al inicio, conocer los ingredientes, conocer los ingredientes. Doctor, ¿y cómo le bajaría la temperatura? Hay dos formas, hay dos formas. Puede aplicar una aire con la jeringa triple, ¿cierto? Mientras que está polimerizando, pone aire. Y ahora que estaba leyendo el artículo, algunos consideran spray. Bueno, spray a tu lámpara, sabiendo que tu lámpara tiene la parte activa, ¿no? Pero en sector posterior, creo que es más sencillo buscar una lámpara que no tenga guía luz. Ese es el punto, Torres. ¿Qué significa? No hablamos simplemente de la distancia de la guía luz. ¿Sabe de qué hablamos? De la distancia donde la energía sale milímetros del foco. Significa que más ventajoso hay una lámpara que no tenga guía luz. Más ventajoso, Torres, porque él no recorre un camino. La luz y la intensidad inmediatamente sale para poder eh, llegar a cavidades profundas, pero sale del mismo foco, no tiene una guía luz. Por lo tanto, así haya una boca reducida, es más sencillo ubicar. ¿Por qué es importante que considere una buena guía luz? Porque cuando la altura o sea, la altura del muñón, que podríamos ser una cúspide, y nosotros lo inclinamos para polimerizar, quiero que mire, hay zonas, mire, hay zonas que no se van a polimerizar. Por eso, autores, hay un cambio de tecnología porque al reducir la guía luz y se acerca al mismo foco, ganas dos cosas. Primero, que ganas que la intensidad sea la que el fabricante ofrece. Ganas intensidad, porque cuando nosotros vemos los manuales, te dice intensidad tanto a partir del final de la guía luz. Entonces ahí hay, porque el foco bota tanto, pero llega otro tantito. Pero con una lámpara que no tiene guía luz y del propio foco, eso sería otra cosa, ¿no es cierto? O sea, ya no tendrías que decir al paciente que abra la boca, porque para conseguir que esto sea perpendicular, para conseguir en el paciente deberíamos tenerlo en 90 grados, ¿cierto? Pero eso no en todas las lámparas se podría cumplir, a excepto las lámparas que tienen función, ¿no es cierto? O que tienen el foco directo, que no están moviendo la guía luz. Entonces, autores, aquí ya viene un valor agregado.
¿cierto? Un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué te conviene más? ¿Que una lámpara tenga una guía luz o que venga directo del foco? Nosotros me gustaría que venga el foco, ¿ok? Pero ¿no te gustaría una lámpara que el cabezal es móvil y tú siempre tengas los controles en el lado más de tu preferencia, ¿no? Porque todo el mundo tiene un lado de preferencia, ¿no? Uno todo lo usa con la mano derecha y a veces con el pulgar del índice es más que suficiente. Entonces, si quisieras tú cambiar una lámpara, tendrías que, pero ¿qué pasa si existe una lámpara donde usted simplemente rota el cabezal? Y en las rotaciones logra conseguir que el foco llegue directamente al área. Esa es la ventaja. Entonces, ¿saben qué es la ventaja para mí? Que hoy en día casi la mayoría de personas usa la cámara, ¿ya? La cámara fotográfica como una cámara integral para Zoom. Y esa es la ventaja, que usted puede ver, mire la foto, entonces puede ver cómo el foco está directo en el área polimerizada. Algunos recomiendan hacer un poco de movimientos, ¿no? Un poco de movimientos. Pero en realidad ya está suficiente, ¿no? Ya, miren, está apuntando a la parte del diente. Ahora, hay situaciones donde los dientes adyacentes van a impedir, pero igualito, si se da cuenta, no hay impedimento. Y si vemos, doctores, cuando tenemos un foco de frente sin una guía luz, nuestra cementación con la resina calentada puede cambiar un poco y puede tomar una nueva dirección en su consulta. La resina calentada, doctores, no es una locura, es una alternativa muy buena. La cosa hay que ser bastante juiciosos, bastante estrictos con el protocolo. Así que no siempre piense en un vinil. Hoy en día cambiamos un poquito con esta tendencia a calentar la resina y está viendo que la luz llegaría a polimerizar. Y otro de los factores, doctores, en esto es que el profesional esté adiestrado, ¿cierto? Que le enseñen a usar. Pero no diría, doctor, qué vergüenza, ¿cómo me van a enseñar a usar la lámpara? Es que de verdad, cuando tú vas a visitar las fábricas, te enseñan a usar la lámpara. Nosotros cuando visitamos la fábrica nos ponemos en posición de alumno, ¿no? No de reclamar nada. Entonces nos llevaron a ya me olvidé el nombre, es un receptor de lámpara que está en una molar, en cualquier molar, no está en simulador, y te dicen ya, el receptor está en la pista 3.6. Tú tienes que acercarte. Primero, tienes que ver todo el proceso de polimerizado. Entonces, mientras que tú estás polimerizando, sale un puntito y puedes llegar a 100, puedes llegar a 100, o sea, una técnica ejemplar, o puedes ir hacia abajo, que tu técnica de polimerizado no está bien. Eso es el interesante de enseñarnos a nosotros cómo es nuestro polimerizado, toda la posición que tomamos. Muchas veces el polimerizar nos sirve para poder contestar un wow para hacer algo y cuando terminamos regresamos nuestros ojos y nuestra lámpara está en su nariz, está en la boca, está en otro sitio, ¿cierto? Por eso es importante la instrucción, doctor. Es importante conocer el inicio, el por qué fue creado, cuál es las ventajas que se tiene. Eso, doctor, es siempre que sea en nosotros, ¿no es cierto? Ir más allá al resultado, ir más allá del artículo. Entonces, ¿qué aconseja, doctores, el autor? Que cuando vamos a polimerizar tendríamos que fijar con dos deditos la cabeza de la lámpara. Sí, con dos deditos, suficiente. Y ahora, hoy que todos usamos guantes, o sea, no había problema de llevar, ¿ok?
Y cuando llevo la lámpara, estos dos dedos deben fijar a nuestra lámpara para que podamos polimerizar. Y ahí nos daríamos cuenta que tenemos unos vicios, ¿no? Me refiero a unas manías de estar moviendo la mano cuando polimerizamos. Eso saldría y eso no salió. Inicia el polimerizado y después empieza a disminuir y es gracioso porque supuestamente al ser profesor tú debes tener la mejor técnica. Por eso, Torres, uno de los pasos importantes es la técnica del operador al polimerizar. Importantísimo ese paso. Entonces, doctores, llegamos a los requisitos, llegamos a hablar un poquito de la física. Doctor, pero ¿cómo funciona el polimerizado? Vamos a hablar un poquito de cómo funciona para que usted sea cuidadoso en no cortar el proceso de polimerizado. ¿Cómo así, Roberto, cortar? Claro, es que a veces no se nos explicó cómo es esta reacción de polimerizado. Tanto así que antes, chicos, antes, y no sé si usted lo está haciendo, ya no lo haga. ¿Saben qué era en mi época? Cuando cementábamos carillas, cementamos la carilla, había un excedente que salía. Este excedente lo polimerizábamos de 3 a 5 segundos. Tic, 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 tic. Y analizábamos, no, ya se polimerizó. Y luego sacábamos ese excedente. ¿Ya? ¿Me entiende? Colocábamos la carilla, 5 segundos, cortábamos el excedente y ahora sí continuamos polimerizando. Cuando uno empieza a revisar, doctores, se da cuenta que hay cosas que no deberíamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de polimerizado, doctores, hablamos que es una reacción que no debe ser interrumpida. Porque si el polimerizado es interrumpido, se termina. Doctor Rosal, si yo disparo un segundo y no, ya el fotoiniciador reaccionó. Ya se volvió un radical libre y empezó la cadena de polimerizado. Ya no puede, doctor, voy a completar, no, ya no hay. Ya es difícil que haya eso. Entonces, ¿qué sugieren? Se sugiere que debe haber una continuidad del fotopolimerizado, que el fotopolimerizado sea una continuo, no interrumpido. Entonces, miremos. Esto es el BIS-GMA, ¿cierto? Cuando hablamos de el cuarto paso del éxito, ¿cuál es? Primer paso ácido, segundo paso primer, que es el paso adhesivo, cuarto. Entonces, estamos hablando del adhesivo. El primer no se polimeriza. Ojo, el primer no se polimeriza. Métase en la cabeza. El primer no se polimeriza. ¿Por qué, doctor Roberto, no se polimeriza? Porque no tiene fotoiniciadores. Solamente polimerizamos lo que tiene fotoiniciadores. ¿Ok? Entonces, este es el bis-GMA. Podríamos llamar que el bis-GMA es una molécula que tiene a los extremos enlaces. ¿Ya? Vamos a llamar así. ¿Ya? Es una fórmula, entonces, que el bis-GMA presenta que se parece mucho al metacrilato, ¿no es cierto? Se parece mucho al metacrilato. Este es bis-GMA, ¿ok? Entonces el bisgenol glicidil de metacrilato. En conclusión, una molécula con enlaces dobles de carbono, ¿ya? Y así está, doctores. Mire, ¿por qué la resina? No voy a tocar ese punto porque no quiero meter en problemas, pero cuando la resina está tapada, ¿cuánto tiempo puede durar? Interesante, ¿no? Porque cuando usted destapa, usted toca la resina, está viscosita. ¿Por qué no se polimeriza? Interesante, ¿no? Por dos razones. Porque no hay un fotoiniciador todavía y porque los monómeros que están sueltos están estables. ¿Qué significa están estables? Que sus polos, por llamar así, están sin presentar energía.
Por lo tanto, no hay la necesidad de unirse. ¿Ok? Vamos aquí para que me entienda mejor, para que me entienda mejor. Usted saca una porción de resina, saca una porción de resina. No sé cuál será su técnica, la amasa un poquito, saca y lleva al dientecito. Ya sabe lo que tiene que hacer al diente. En algunos casos de dentina esclerótica, en dentina contaminada, echará ácido. De repente usted dice, doctor, yo no soy de usar ácido. De repente está usando Self-Edge, de repente usa Universal. Bueno, cual sea, cual sea, cual sea. Esto es válido para todos los adhesivos que usted desee usar. ¿Ok? Entonces, como usted ya terminó de aplicar el adhesivo o ya terminó de colocar su masa de, de resinita porque está haciendo una operatoria, usted levanta la lámpara y polimeriza, ¿no es cierto? Como su lámpara es de amplio espectro, ¿qué significa de amplio espectro? Significa que tiene diferentes longitudes de onda. Una de esas 4 ondas, por eso, autores, quiero que vea que hay 4 foquitos. Quiero que vea, déjeme ver, se me pasó, aquí está. Hay 4 foquitos, ¿no es cierto? Cada foquito representa una longitud de onda distinta, ¿ok? Entonces estamos hablando de una lámpara de amplio espectro. Esta longitud de onda activa el fotoiniciador. Entonces, este fotoiniciador, mire, ahí están las longitudes de onda de los diferentes fabricantes que tiene. Cada resina tiene un fotoiniciador específico. Usted debe saber cuál es la longitud de onda que lo despierta. Y doctores, no se fije en la base, usted tiene que fijarse en el pico. ¿Ve? En el pico. Ya no vaya a la base, usted tiene que ir al pico, a la máxima, al máximo momento. ¿Ok? Entonces, nuestro fotoiniciador, mire, así se llama, ya no me gusta llamarlo así, pero no hay otro nombre, se excita, ya no hay otro nombre de cómo llamar. Este fotoiniciador ya se vuelve un radical libre, tiene energía, pero tiene tanta energía que necesita ligarse con alguien, necesita estabilizarse. Tiene mucha energía y necesita estabilizarse. Entonces, este radical libre que tiene alta energía se pega a un monómero y esa energía es de tal forma que rompe este enlace doble. Entonces, como es un enlace doble, un bracito se une a este fotoiniciador, tiene doble enlace, pero aquí ya está compartiendo un enlace, ya tiene doble enlace, pero ahora queda un bracito de ese monómero, ¿no es cierto? Entonces, este monómero va a este monómero, rompe el doble enlace y se une. Este monómero ahora tiene un bracito, es inestable, busca el otro monómero, rompe este enlace que era doble, ahora se unen, pero queda otro bracito. Así sucesivamente. Si usted corta el polimerizado, ya no se produce esta cadena. ¿Qué significa, estimados amigos? Que usted, una vez que dispara, ya no puede parar. Ya no debe parar. Porque va a haber cadenas incompletas. Es así, doctores. Por eso lo que hacíamos mucho tiempo, cementábamos una carilla, polimerizamos 5 segundos, retiro excedente y luego doy 15 más, ya no es válido. Por eso usted habrá visto que hoy cementan carillas y con un pincel quitan excedentes. De hecho que lo ha visto, por ahí en redes sociales o de repente usted está haciendo.
Entonces, ha llegado la técnica, pero no ha llegado el fundamento. ¿El fundamento cuál es? No se puede interrumpir el polimerizado. Esto es una cadena, autores, del todo o nada. Así le llamamos. El polimerizado es del todo o nada. Y si usted logra polimerizar todo, entre comillas, solamente llegará al 70% del polimerizado, más no, doctores. Ese polimerizado es por luz, por la longitud de onda. No puede ir más, no puede ir más. 70, no hay más. 75. Entonces, ¿qué hacemos para completar este polimerizado? Algunos en restauraciones parciales indirectas lo ponen en microondas, lo ponen en agua hervida, lo ponen en hidrógeno, lo ponen en horno. Eso es aparte. Pero en operatoria, 70-75% de monómeros convertidos. Más no se puede. Pero para llegar a este 70%, tiene que haber una buena técnica. Por eso, doctores, la literatura nos dice, el polimerizado no puede ser interrumpido, ni tampoco brusco, porque mire, mientras que un monómero se busca al otro monómero, le dice, oye, mira, quiero compartir contigo, se unen y el otro rompe su cadena, necesita tiempo, necesita tiempo. Por eso no use los valores más rápidos de su lámpara. No use 3 segundos, no, eso no es. Por lo menos para operatorio y cementación, no. No sé en qué más podría usar 2200 miliwatts por centímetro cuadrados, pero no aplique intensidades demasiado fuertes para dientes que recién, digamos, están en proceso de convertirse a un polímero, ¿no? O de adherirse a un polímero. Así es que tenga cuidado, mis doctores. La cadena de polimerizado es iniciación, propagación, terminación. No puede interrumpir. Y por eso, doctores, ¿no es cierto? La colimación, ¿qué significa? La colimación podríamos explicar como el ángulo, la cantidad de luz que va a poder polimerizar cierta área, ¿no es cierto? O sea, el foco, usted sabe que ese diámetro del foco no llega a todo el foco, no es con la misma intensidad, casi la intensidad llega al centro, ¿cierto? Llega al centro, no es de todo el foco. Por eso es importante que su lámpara tiene que quedar inmóvil y tiene que ser reforzada con sus dos dedos. Entonces usted pone el pulgar y el índice cogiendo el foco para que no se mueva. Por eso, doctores, hay algunas marcas que han mandado agrandar el foco para que pueda tener más área polimerizado. ¿Ok? Entonces, trate de buscar lámparas que no solamente tengan amplia longitud de onda, que no tenga diferentes grados de intensidad, que no tenga guía luz, que la luz salga del foco directo y que este foco sea un diámetro bastante interesante, por lo menos mayor que un dientecito, porque imagínense que usted va a hacer una molar, una resina oclusal clase 1, en una molar de 12 milímetros, y su lamparita bota 6 milímetros. ¿Qué hace con el 6 restante? Busque entonces una lámpara que tenga cierto diámetro ya de su foco, ¿ok? Cierto diámetro de su foco. Entonces, doctores, es importante el cuarto paso. No solamente es la preparación, no solamente es el aislamiento, no solamente es la transiluminación o la cantidad de materiales que puede recibir un diente. Lo importante hoy en día es qué haces para que tu material indirecto quede adherido a tu diente. Y la única forma, ¿saben cuál es?
una buena técnica de polimerizado. ¿Ok? Mire, podemos hacer todo. Puede tener motor eléctrico, puede tener un super microscopio, puede tener las super fresas e incluso un super adhesivo. Pero si no complementa esto con una lámpara, que no le dé solamente un factor, que le dé diferentes requisitos que hoy hemos hablado. Porque quizás tiene una lámpara usted que solamente tiene mejor intensidad, pero no tiene longitud de onda. De repente tiene una guía luz. No, la idea busque, va a ser difícil que todos los factores lleguen a 100 puntos. Va a ser difícil. A 100, ¿cuánto de longitud de onda? 100 puntos. ¿Cuánto de intensidad? 100 puntos. Va a ser difícil. Busque algo que por lo menos tenga parejo todo. Por lo menos que tenga parejo para que no haya inconvenientes, ¿no es cierto? Y para que las restauraciones que usted está haciendo puedan durar, doctores, más allá de la expectativa del paciente. Y para terminar, doctores, acá hay unos consejos, quizá, si quiere el artículo original, porque este es un último artículo, doctores, mire, QDT 2020, es un review, mire, fotopolimerización, ciencia, la ciencia que está detrás de los protocolos clínicos. Un buen artículo, doctores. Si usted quiere este artículo, yo se lo comparto. Búsqueme por redes y de verdad te va a ayudar a entender mejor. Y al final, doctores, si usted quisiera preguntar, doctor, ¿qué marca? Es que acá ya no es la marca, ya no es la marca, son los requisitos. ¿Me entiende? Ya no es la marca, son los requisitos que usted debe tener y recién elige la marca. Porque un foco, o sea, mira, puede haber una mejor marca, pero si no tiene la intensidad que necesitas, no tiene la longitud de onda que quieres, no tiene la ergonomía, que también, o sea, también pensemos en ergonomía, no solamente pensemos en la intensidad longitud, sino también una ergonomía, algo minimalista, algo que vaya con estas nuevas tendencias de la tecnología, ¿no es cierto? Por eso es importante, doctores, que el conocimiento se anteponga frente a una marca. Hoy tenemos alternativas interesantes que pueden reemplazar a los gold estándar. ¿Ok? Y mire cómo inicia estas recomendaciones. Lea atentamente la información del fabricante. No te dice, busque la marca. Lea atentamente la información del fabricante sobre el material restaurador y el material de cementación. Ya está. Conozca el comportamiento y los parámetros de su lámpara. Elige el material de cementación adecuado en base a la restauración. Para restauraciones de más de 2 milímetros de grosor, es mejor usar algunos materiales duales con materiales de cementación libres de amina, doctores. Use lámparas de fotopolimerizado de amplio espectro. Proteja su lámpara con una barrera protectora. Importante hoy en día, doctores. Entonces, debe buscar una lámpara que una bolsita sencilla le adapte, porque a veces hay lámparas que dice, doctor, tiene su propio protector, pero son bolsitas que nunca lo vas a encontrar. Proteja sus ojos, doctores, con un filtro naranja. Coloque la punta de la lámpara lo más cerca posible. Fotocure cada superficie de la restauración durante 20 segundos. El fabricante te puede decir, doctor, mi lámpara es en 3 segundos. 20 segundos ya hemos visto el artículo, doctores. 20 segundos como mínimo. ¿Ok? Y miren, doctores, fotocure cada superficie. No se quede en una sola superficie. Trate de llenar o abarcar la mayor cantidad. Comience a fotocurar los márgenes de la restauración. Mire, doctores, por eso es importante que usted lea el artículo. Sí. Mire, aumente el tiempo de fotocurado en restauraciones con mayor croma. Para fotocurados múltiples, haga una pausa entre ciclo y ciclo para evitar el sobrecalentamiento del diente. Mire, doctores, no. Importantísimo tener en cuenta hoy en día. Por eso, doctores, podríamos decir, como para terminar, no solamente, ojo, no solamente es la restauración, no solamente es la calidad, son las habilidades del operador, doctores. ¿Es así?
Puede tener la mejor lámpara, pero si no somos cuidadosos en cómo utilizar, podríamos tener sorpresas. Por eso, autores, podemos concluir, ¿no es cierto? Como se ha descrito en estos muchos parámetros que hoy hemos podido hablar, y seguramente hay más, seguramente podríamos hablar del estrés de contracción, qué pasa si sobrepaso los 2 milímetros, qué pasa con la bulk, qué pasa en una contracción de estrés por polimerizado, qué pasa con la capa. Uy, esto es un mundo nuevo, autores. El polimerizado ya dejó de ser un acto mecánico de una luz azul. Hoy es el cuarto paso, doctores. Por eso es importante, doctores, que los médicos dicen o los clínicos deben tener suficiente conocimiento sobre el material restaurador que vamos a utilizar, sobre el agente cementante que usted va a usar y los parámetros de su fuente de luz, ¿cierto? Los parámetros para lograr que las propiedades físicas, físico-mecánicas que el fabricante te ofrece se pueda completar. Hoy vivimos, doctores, en una ontología, primero, dinámica en cambio constante. Segundo, alternativas. Y tercero, las habilidades del operador tienen que ir de la mano. ¿Ok? Una vez más, doctores, les agradezco. Es un tema súper amplio. Yo estoy ofreciendo los artículos que usé de referencia. Si quiere ahondar más, si quiere profundizar un tema muy bonito, doctores, búsquenme por redes, le mandamos. Y si hay alguna pregunta, encantado de poder resolverla. El tema de usar resina calentada, autores, para cementar es muy antiguo esto, muy antiguo. Hay muchos puntos de vista. El punto de vista que yo uso es que entre, entre la restauración, entre la restauración y nuestro diente, siempre va a haber un gap, doctores. Siempre va a haber un gap aquí. Aquí va a haber un gap. Usted sabe, un gap, un espacio. Nunca va a ser cero esto. Va a haber una luz que va a estar llenada por el material. La mayoría de materiales que se usa son materiales superfluidos que para que sea fluido han quitado el relleno. Y el relleno le da propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué se ha visto en la literatura? Que este gap de esta película de cemento empieza a erosionarse, empieza a disolverse y empieza a ver esa interfaz cada vez más notoria. No sé a quién se le ocurrió, y comenzó a calentar las resinas de operatoria, las comenzó a calentar y vio que cambió su viscosidad a hacerse más fluida, ¿no? ¿Cómo está su resina en el verano? Está súper fluida. Y comenzó a cementar con resina calentada y vio que el gap, esta interfase se mantuvo mejor en el tiempo. Por eso usted va a encontrar una línea fuerte de gente que se meta con resina calentada. Pero el requisito, ¿sabe cuál es? Una buena intensidad de la lámpara. Una buena intensidad de la lámpara. Ese es el requisito que tenemos o que debe tener para poder usar esa técnica. ¿Ok? A ver, otra preguntita. No, doctora, no, la longitud de onda tiene que recibir el fotoiniciador en una. Lo que sí hay, un programa que va de menos a más. Ese es distinto. Ese es distinto poner un programa que va de menos a más. A que usted sea, no. Necesita la longitud de onda del fotoiniciador para que se despierte. Por empezar, las capas podría ser, las resinas son 2 milímetros. Hoy, si es menos, mejor. Si es menos, 1.5, mucho mejor. Y siempre 20, doctores. 20. Mira, doctora Nelita, lo que hoy queremos hacer, hoy en día, doctora, más que recomendar una marca, porque no va a haber el novio perfecto. No va a haber. Busque
aquella que llegue más rápido a sus manos. Y eso incluye el costo también. Entonces usted, frente a lo que hemos hablado, vea las posibilidades. Hoy estamos presentando una alternativa que en la que hemos probado está muy buena, pero siempre decimos, busque usted en base a lo que hemos visto, porque el respaldo de la literatura debe ser el que debemos consultar primero. Así es que yo creo que estaría muy satisfecha con la lámpara que estamos presentando. Doctor Cristabel, la lámpara Litex, creo que no, porque no, esa ya sería halógena. La halógena sí tiene que sacar de la ontología. Esa sí no recomendamos. La halógena no, ni más. No, no, no. La halógena no tiene que ser. No tiene que ser. Doctor, doctor Quintero, si hay sensibilidad, eche aire. Eche aire. Tiene que echar aire. Tiene que echar aire siempre. Toda fuente de luz bota energía, acuérdese, toda fuente de luz bota energía. Tipo rampa intermitente, ¿hay diferencia o no? ¿Qué indicaciones tiene? Mira, doctora, o doctor Leonardito, hoy en día con continuo estamos bien. Hoy lo continuo, no, yo uso la parte continua, ¿ya? Si me preguntan lámpara, por la docencia yo tengo todas las lámparas. Es obligación del docente que tenga todas las lámparas. Y cada vez la opción rampa la están sacando. Use la continua, más suficiente con eso. Doctora Yaninita, mire, usted puede calentar la resina que quiere. La resina que quiere, imagínense, ¿eh? La resina que quiere. Pero hay resinas que han nacido para ser calentadas. Han nacido para ser calentadas. Por lo tanto, hay que ver primero el horno. El horno tiene que llegar a 60, 62 grados centígrados. No se calienta en cualquier sitio. Hay un horno especial. ¿Ok? Lámpara Gold estándar, Doc. Es muy difícil hablar de un Gold estándar. ¿Sabe por qué? Porque hoy sabemos que todos los fabricantes mandan a fabricar su lámpara. No hay alguien que fabrique su lámpara. Eso es interesante. No hay nadie que fabrique. Compran los focos, por eso hay alternativas con la misma tecnología. Doctora Carmencita, yo le voy a decir la verdad, ¿no? ¿Sabe qué factor llevaría a comprar una lámpara? Hoy en día, doctora, encontrar la mayor cantidad de requisitos con un buen precio. Hoy. Me gustaría decirle, compre la máscara, pero hoy nuestra intención como docente es que con poco trates de hacer mucho. Porque si no, es más, yo de joven ya me hubiesen sacado de la carrera. Si a mí no me hubiesen dado la opción de alternativas, quizás no sea dentista. Hoy en día ya no podemos negar eso. Hoy tenemos que buscar alternativas que cumplan la mayor cantidad de requisitos. Ok, ahí tratamos de contestar lo que pudimos. ¿Estamos bien, Mari Carmen? ¿Todo bien? Sí, vamos bien, doctor. Unas últimas, creo que ya están todas contestadas. Hay una pregunta más, acaban de escribir. Y autora, ese dato lo hizo Ivoclar, 18,000 horas. 18,000 horas dura un foco LED. Entonces, saque su cuenta, ¿no? Esto fue, yo me acuerdo porque yo estuve en esa presentación, era el uso de un clínico de 8 horas, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene 8 horas, una lámpara, 18,000 horas es más de 7, 8 años. Un dato importante, ¿saben cuál es, chicos? La diferencia entre una halógena, un foco de luz halógena y una LED es que una luz halógena pierde intensidad en el tiempo, mientras que un foco LED se quema y muere. Muere en su intensidad, no disminuye. Y ese mito que se dice
que las lámparas inalámbricas pierden intensidad porque la batería baja ya no es más, porque hoy todas las lámparas te avisa cuando la batería está baja, te avisa. Entonces hoy podríamos poner una lámpara inalámbrica y te avisa, y te avisa. Mire, doctor Quintero, sobre la sensibilidad va más allá del polimerizado, ¿ah? La sensibilidad viene si está frotando bien el adhesivo, la profundidad de la cavidad. Si quiere reducir su sensibilidad con el polimerizado, y si tiene la Divoclar, la Blueface, no sé cuál de Blueface porque hay como 3, baje un programa soft y eche airecito. No vaya al programa high. Eso es para cementación. Si está en operatoria, baje la intensidad y acompañe con un poquito de aire. Creo que eso sería para todas las lámparas. Todas las lámparas botan calor. Eso de luz fría es... No sé quién hizo eso, pero todas botan temperatura.